Bueno, vamos a comenzar con la práctica. Para eso vamos a instalar estas librerías. Vamos a comenzar haciendo un upgrade de scikit-learn. Si no nos va a pinchar después el código. Vamos a instalar XGBoost, HBM, CatBoost. También esta librería SweetBees la vamos a usar para hacer una especie de AutoEDA, ¿sí? Nos va a generar un montón de gráficos por nosotros que nos van a servir para explorar el dataset. Vamos a usar un dataset bastante conocido de UCI, se llama Adult, donde básicamente se toman datos del censo de Estados Unidos del 94 y la tarea es predecir si una persona gana más o menos de $50.000 al año. Es un dataset muy conocido y es interesante porque no es tan chico, ¿sí? Ahí lo voy a ir bajando. Tiene 32.000 filas, ¿sí? También es interesante porque tiene algunos valores numéricos como la edad, tiene algunas variables categorías como la ocupación, por ejemplo. Este, en realidad tiene varias variables categóricas y vamos a probar distintas cosas sobre este dataset y al mismo tiempo vamos a trabajar un poco con pipelines, ¿sí? No solo vamos a enfocarnos en los algoritmos que vimos en la teoría, sino también un poco en una implementación un poco que nos permita probar todo al mismo tiempo, ¿sí? Automatizar bastante la tarea de pruebas. Tenemos acá que las variables categóricas son Work Class, Education, Marital Status, Occupation, Relationship, Race, Sex, Native Country, Age, variable numérica, esta que no me acuerdo exactamente qué es, les pido disculpas, la cantidad de años de educación, ganancia de capital, pérdida de capital, horas por semana. Entonces vamos a correr SweetBees. Fíjense, vamos a usar este método sbanalyze, ¿sí? Importamos SweetBees con el alias sb. Esto está corriendo un análisis sobre todo el dataset. Y luego vamos a ver de generar algunos gráficos con el mismo. Esto nos lo va a escribir a un HTML. Esto ya le escribió un HTML. Esto a ustedes les puede hacer pop-up o no. Si no les hace pop-up, no se preocupen. Vamos a venir acá. Vamos a descargar esto y vamos a abrirlo. Y esto nos genera automáticamente un reporte, ¿sí? Sobre todas las variables. Y vamos a explorar un poco esto, qué es lo que nos dice. Por ejemplo, vamos a ver la edad. Fíjense, en primer lugar tenemos la distribución, ¿sí? De la edad. Podemos elegir acá cómo queremos verla, ¿sí? La cantidad de bins que vamos a tomar. No tiene datos nulos. Podemos ver la correlación de Pearson, ¿sí? Y acá, por ahí un poco lo más interesante, los datos más frecuentes, ¿sí? Están en el orden de los 30, lo mismo que vemos acá en el gráfico. Los valores más chicos, los valores más grandes, etc. Realmente de esto, a mí personalmente lo que me interesa ver son la distribución, los valores nulos, si hay valores extremos. Acá tenemos, por ejemplo, que la categoría World Class tiene un signo de pregunta como categoría. Esto es una especie de imputación sobre los nulos, que bueno, cuestionable, pero está bien. No es actual, digamos. Tenemos esta variable. Acá vemos que se centra en esta parte, pero llega hasta bastante más arriba. La educación, ¿sí? ¿Qué tipo de educación? Esta es la variable categórica de educación. También tenemos la cantidad de años de educación, que llega hasta 16 años de educación. El estado marital, relación, raza, sexo, ganancia de capital, pérdida de capital, país nativo, los países nativos.
y la distribución del target. El target, como ven, está bastante bien equilibrado, 24,76. También nos permite ver asociaciones, SweetBees. Y acá, bueno, podemos ver, obviamente, Education y Education Num están muy correlacionados, perfectamente correlacionados, porque obviamente la categoría depende de la cantidad de años. Pero lo que nos importa a nosotros, el target, por ejemplo, podemos ver que la cantidad de años de educación está correlacionada con el target. Podemos ver que relationship, capital gain, horas por semana están relacionados con el target. Y después hay algunas correlaciones fuertes entre variables categóricas, edad y el estado marital, edad y la relación, los años de educación con el país del cual la persona es nativa. Y bueno, podemos seguir analizando también la ocupación y la cantidad de años de educación, etc. Grosso modo, lo que nos importa acá llevarnos como conclusión es que la cantidad de años de educación está relacionada con el target, también la ganancia y la pérdida de capital, ¿sí? Sobre todo la ganancia, y las horas de trabajo por semana. Esto para nosotros va a ser relevante porque vamos a hacer un pequeño feature engineering sobre esto. En realidad vamos a hacer polynomial features, básicamente. Pero bueno, esto es lo que uno a priori miraría en términos generales, ¿sí? Con esta herramienta. Obviamente que uno puede indagar mucho más en estos datos, pero bueno, SweetBees nos permite hacer una aproximación rápida a poco costo. Básicamente es una forma de no estar mucho tiempo haciendo nuestros propios gráficos, pero obviamente eso puede ser recomendado en otros casos. A fines de esta clase no es necesario. Bueno, vamos a seguir. Vamos a observaciones. Acá es un pequeño resumen de algunas de las conclusiones que queríamos sacar del análisis en SweetBees. El word class, los nulos se identifican con signo de pregunta. El target se distribuye más o menos parejamente. Capital gain y capital loss son variables continuas, pero mayoritariamente son 0. Esto es importante. En las asociaciones podemos ver qué variables están correlacionadas con el target, ¿no? Destacamos education, num, capital gain, hours per week, age y relationship, y en menor medida marital status, ¿sí? Entonces, vamos a hacer dos experimentos. Primero, vamos a trabajar con ordinal encoder. Para eso, importamos label encoder y ordinal encoder. Leemos el train. Para eso, fíjense, vamos a definir xtrain eliminando target del data frame y eTrain lo vamos a hacer solo con el target. Label encoder lo vamos a instanciar y lo vamos a usar para codificar justamente nuestra label. Es importante recordar hacer fit transform sobre train y luego solo transform sobre test, ¿sí? Por eso vamos a leer también el test, ya que estamos. Definimos xtest y test. Y ahí pueden ver cómo queda cuando hacemos encoder transform sobre el target de test. Entonces hacemos solo transform y lo guardamos en itest. También label encoder implementa inverse transform para justamente ir en el sentido contrario y volver al valor original. Si quieren ver que esto esté haciendo las cosas bien, porque uno podría decir, bueno, pero si tomó las categorías en el orden incorrecto, o bueno, cualquier miedo que uno pueda tener, puede controlar así, con numpy array equal, ¿sí? Podemos controlar los valores originales del test contra la transformada inversa de itest. Y nos da que son lo mismo. Vamos a armar un pequeño pipeline con todos estos modelos. Para eso les propongo que importemos los siguientes métodos, ¿sí? De scikit-learn. Vamos a importar column transformer, vamos a usar también pipeline, vamos a importar polynomial features y one hot encoder,
Vamos a importar SciPy, XGBoost, la HBM, CatBoost. Fíjense que XGBoost lo tomamos de xgboost.scikit-learn, que es como una API que hacen para que sea amigable la interfaz justamente con scikit-learn. También vamos a importar la regresión logística como benchmark. Vamos a traernos randomized search. Y acá tenemos definidas cuáles son las columnas categóricas y numéricas, ¿sí? Vamos a instanciar polynomial features y vamos a instanciar nuestro ordinal encoder. Bueno, ahora sí les voy a pasar a explicar un poco más en detalle qué vamos a hacer. Por un lado, vamos a comenzar transformando las variables numéricas usando polynomial features, ¿sí? Polynomial features tiene un hiperparámetro que nos va a interesar optimizar, que es básicamente el orden del polinomio. También vamos a tener ordinal encoder. ¿Para qué va a ser ordinal encoder? Vamos a básicamente transformar las categorías en números, ¿sí? Y luego vamos a usar un clasificador. Ahí nosotros en el pipeline ya podemos ver que está CatBoost Classifier, pero en realidad eso lo vamos a ir pisando con cada uno de los modelos que vamos a querer ir probando. Entonces, este pipeline, ¿cómo va a funcionar? Bueno, con Column Transformer lo que vamos a hacer, si se fijan, es seleccionar las columnas numéricas que están pasando acá en este parámetro, ¿sí? Y acá nosotros en Column Transformer lo que podemos hacer es justamente definir un pipeline donde en realidad vamos a definir una lista, ¿sí?, de transformaciones con una tupla como nombre, transformación y sobre qué columnas lo vamos a hacer. De esta manera lo que vamos a hacer es sobre las columnas numéricas hacer una transformación polinomial y las reminders serían las que sobran, digamos, las que no cumplen con ser estas columnas, que fíjense las tenemos definidas acá. Las que no cumplen con eso las vamos a pasar. Esto quiere decir que van a estar a la salida de este paso, ¿sí? Pero sin transformación, van a estar como entraron. Y este es nuestro primer paso. Este es el paso que aplicamos a las variables numéricas. Luego aplicamos ordinal encoder. Ordinal encoder por default automáticamente se puede aplicar sobre las variables categóricas. Si ustedes quisieran, por ejemplo, usar algunas variables categóricas como ordinal encoder y otras variables categóricas como one hot encoding, podrían usar un column transformer, ¿sí?, para eso y solo aplicarlo a las variables que ustedes quieran. Podrían emular esto de acá, ¿sí?, agregando otro paso donde en vez de llamarse selector num podría llamarse selector dummies, por ejemplo, y aplicar una transformación dummy. Pero bueno, en este caso, para simplificar, dejamos solo el ordinal encoder y después el clasificador. Acá una explicación. Vamos a detenernos un segundo en cómo se va a pasar la grilla o el espacio de búsqueda de hiperparámetros. Nosotros cuando trabajamos con pipelines en scikit-learn, los pipelines, los hiperparámetros se acceden primero especificando el nombre del step en el que nos encontramos. ¿Sí? Los pipelines son un conjunto de pasos, un conjunto de steps que tienen nombre. Ese nombre va a ser la primera parte va a ser el prefijo, si se quiere, de nuestros hiperparámetros. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de ordinal encoder, que el nombre del paso es cat encoder, ¿sí? Cat encoder, acá nos dice, ven, que es un ordinal encoder, que está especificado con estos valores que después vamos a hablar qué significa. Pero además, si uno quiere optimizar los hiperparámetros de esto, puede acceder haciendo guión bajo y el nombre que tiene el parámetro es decir, el argumento de ordinal encoder, ¿sí? Lo mismo aplica especialmente a nuestro interés para clasificador, ¿sí?,
o el selector num, que es justamente acá nos va a interesar trabajar con el grado del polinomio. De nuevo, el nombre del paso está primero, luego guión bajo, y luego el nombre del parámetro. En este caso está especificado con 2. ¿Sí? De este modo nosotros podemos tocar en nuestra búsqueda de hiperparámetros cualquiera de los parámetros que están dentro de nuestro pipeline. Y en definitiva el modelo para nosotros no es el clasificador, sino todo el conjunto de transformaciones que está acá dentro. Vamos a generar acá una distribución con SciPy que nos va a dar valores entre 0 y 1, pero más que nada cerca a 1. Y acá vamos a definir una grilla. ¿Sí? Esta grilla va a ser la que vamos a usar para XGBoost y para LightGBM. No nos va a servir para CatBoost. Vamos a hacer algo parecido pero distinto. Esto tiene que ver con, si recuerdan, que los nombres de los hiperparámetros son distintos. Acá vamos a probar NStimators entre 20 y 150, MaxDef entre 3 y 12, Learning Rate entre 0,05 y 0,4, Call Sample by Tree, Subsample, Regalpha, ¿sí? Min Child Weight. Estos son los que vamos a probar. Y luego eh, el Ordinal Encoder tiene un parámetro que es Unknown Value, que es qué valor vamos a usar para imputar. Como estamos trabajando con árboles, podemos probar dos, básicamente dejarlo nulo, o probar un valor muy alto y ver cómo funciona, ¿sí? Cómo le sirve para reconocer justamente el clasificador y hacer split ahí. Bueno, ¿cómo nos queda el pipeline? Pues nosotros tenemos justamente acá varios modelos que queremos probar y los queremos probar todos al mismo tiempo. ¿Cómo cómo vamos a hacer eso? Bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar ordenando esto un poquito para que se vea más claro, ¿sí? Fíjense, primero tenemos una lista de diccionarios, que es nuestro espacio de búsqueda. Cada diccionario va a ser un modelo distinto, ¿sí? Por lo tanto, tenemos un valor que es classifier. Nosotros en los pipelines tenemos que pasar siempre o un iterable o una distribución. Nosotros acá vamos a pasar un iterable que es una lista, pero si se fijan es una lista que solo tiene XGBoost. Solo tiene XGBoost en este caso. Luego, en el caso del IGBM, solo va a tener la IGBM. En el caso de CatBoost, solo CatBoost. Y en el caso de regresión logística, solo la regresión logística. ¿Qué va a hacer este valor classifier? Va a pisar. Supongamos que sale sampleado el primer diccionario, ¿sí? Porque esto lo vamos a usar, digamos, Scikit-learn va a usar esto para samplear, para tomar una muestra. Supongamos que él toca el primer diccionario. Entonces, en ese caso, va a pisar classifier. ¿Y qué era lo que teníamos en classifier? Si se acuerdan, teníamos CatBoost. Entonces va a pisar ese valor. De esta lista solo puedes ampliar un solo valor, porque es lo único que hay. Y luego le vamos a pasar, miren lo que hacemos acá. Hacemos unpacking de params y other params. ¿Qué son params y other params? Params son los parámetros que definimos acá. Entonces va a sacar algo de acá. Y other params son estos que definimos acá. Que son el grado del polinomio y el valor de imputación. También le pasamos, en este caso, gamma, ¿sí? Classifier bajo gamma. Luego para la HBM simplemente le pasamos params y other params. Para CatBoost le pasamos otros valores, le pasamos other params, le pasamos NStimators, MaxDef, Learn Rate, Subsample. Obviamente que uno puede hacer una búsqueda con muchos más hiperparámetros, esto es más que nada a modo pedagógico. Y luego también queremos probar cómo compara esto contra la regresión logística. Para eso, obviamente pasamos el clasificador, pasamos el valor C, que es un valor que regulariza en la regresión logística. Acá los valores que pasamos son desde valores muy chicos a valores un poco más grandes, que van de manera logarítmica creciendo. Y tenemos categorical encoder. Acá lo que vamos a hacer, si se fijan, es pisar lo que teníamos originalmente como categorical encoder. ¿Qué era lo que teníamos como cat encoder? Teníamos el ordinal encoder. Nosotros, como ustedes saben, en regresión logística sí tiene más sentido hacer one hot encoding y
vamos a hacer eso. Vamos a hacer un one-hot encoding de las variables. Si nos aparece en test algún valor que desconocemos, lo vamos a ignorar. Es decir, no vamos a dar error ni vamos a crear una etiqueta para eso, sino que lo vamos a ignorar. Con esto hacemos un randomize search CB. ¿Sí? Acá pusimos 100 iteraciones. Ustedes pueden poner lo que quieran. Y bueno, esto una vez que corre, vamos a llegar a un resultado que vamos a guardar acá en un data frame. ¿Sí? Vamos a tener una tabla como esto, donde tenemos los parámetros que se usaron, los valores que tuvimos, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que mejor nos dio, en este caso, fue un LightGBM. ¿Sí? Tenemos un LightGBM con imputación de nulos con nulo, justamente. Con polinomial features de grado 1. Y con estos valores acá de los hiperparámetros. Después nosotros acá lo que hicimos fue importar una librería que se llama scikit-plot, que esto nos va a servir para graficar la curva ROC. Predijimos la probabilidad, ¿sí? La guardamos en iPredicted. Importamos plot-roc para plotear justamente y nos quedó esta hermosa curva con un valor de AUC de 0,92.